Bienvenidos. Vamos a empezar el día de hoy y quiero que abras tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Por favor, primer libro de Samuel. Quiero que vayamos a nuestro Antiguo Testamento, así como le llamamos, y quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Antes de empezar, permíteme dar inicio con una recapitulación de la semana pasada. La semana pasada, si bien recuerdas, vimos el pecado de los hijos de Elí. No sé si recuerdas, ¿no? Que ellos ofendían al Señor. ¿Por qué? Pues porque hacían mal uso de las ofrendas. Había corrupción en el templo. Bueno, más bien en Silo, que era donde estaba el tabernáculo y vaya, ahí se ofrecían los sacrificios, ahí se ofrecían pues las ofrendas que llevaba el pueblo, y había corrupción. Ellos ahí alteraban estas ofrendas y existía esa corrupción, y Dios muestra el pecado de los hijos de Elí. Elí, recordamos que era el sumo sacerdote en este momento y en este tiempo. Y ya Samuel ya estaba presente Samuel aquí, y era un niño, alrededor, algunos historiadores mencionan que tendría alrededor de unos 10, 12 años aproximadamente, cuando pasa este acontecimiento, y el niño Samuel servía a Dios en el lugar santo, ¿no? Ahí en el tabernáculo. El día de hoy vamos a continuar con este tema. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo, a la semana pasada veíamos cómo ellos menospreciaban las ofrendas. También veíamos cómo, y concluimos que requerimos no manchar el nombre de nuestro Señor delante de los hombres. Lo recuerdas, la semana pasada hablábamos de esto. El manchar el nombre de Dios tiene que ver con la reputación que nosotros, sus hijos, le damos a Él. ¿A quién? A nuestro Padre. ¿A quién? A Dios, ¿sí? Delante de los hombres. A veces, en más de una ocasión, nosotros lo que hacemos es decir que, entre comillas, nos portamos bien delante de los hombres o nos portamos bien delante de Dios, cuando en realidad eso es una mentira y no estamos haciendo eso. La semana pasada vimos esto y concluimos de esto. También concluimos que, aunque ya somos salvos por su gracia, esto no nos exime de nuestra responsabilidad delante de los hombres, de que nosotros demos testimonio de que Dios es quien nos gobierna, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Rey, ¿sí? Y en eso concluimos, eso quedamos la semana pasada. Ahora, viendo primer libro de Samuel, capítulo 3, quiero que lo leamos, por favor. Son 21 versículos, que me sigas con tu vista si me haces el favor, y luego me voy a ir a una ilustración. ¿Por qué? Miren, este texto, todos los que estamos aquí, o la mayoría de los cristianos promedios o del cristiano nominal, ha leído este texto, familia, ha leído este texto. Y se le conoce como el llamamiento o el llamado de ¿quién? De Samuel. Y ahí vemos como 3 veces Dios le habla a Samuel, ¿no? Y le dice: Samuel, Samuel, y Samuel responde y menciona: aquí estoy. Pero la centralidad de este texto no es el llamado de Samuel. Dios ya se iba a levantar un profeta, y ya lo había mencionado, se iba a levantar a alguien que iba a hablar de parte de él, ya lo había mencionado, y en la centralidad de esto es el juicio, que va a ejercer Dios para con los hijos de Elí y para el mismo Elí. En el capítulo anterior hablamos del juicio, también se levanta un hombre, un profeta de parte de Dios, y habla a Elí y le dice que tus hijos van a ser condenados, y está hablando del pecado de los hijos de Elí. Aquí en este texto va a hablar de la condenación de Elí, porque por su falta de responsabilidad como padre. Y esto es muy importante. Yo quiero mencionarte algo. Los padres, nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. No importa la edad que tengan, no importa si están casados o no, nosotros seguimos teniendo responsabilidad, los padres, para con nuestros hijos y delante de Dios. ¿Queda claro esto? Porque luego dices: bueno, ya se casó el hijo, yo ya no tengo responsabilidad, ya es harina de otro, ¿qué? Costal. Y eso no es así. Tampoco estoy hablando de que los padres tenemos que ser invasivos para con la vida de los hijos. Tampoco estoy hablando de eso.
Porque luego hay madres o hay padres invasivos en la vida de los hijos que no dejan a los hijos hacer sus vidas. No estoy hablando de eso. Lo vamos a ver más adelante porque esto es muy importante, sumamente importante, mis hermanos, en exceso. Vamos a ver de lo que está hablando esto, la centralidad de este texto. Capítulo 3 del primer libro de Samuel dice lo siguiente en el versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún ¿a quién? A Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, ¿qué dice? Le retiñirán ambos oídos. Este es el punto, la médula del texto es esto. Lo que va a hablar el Señor no es tanto el llamado de Samuel. No sé si me explico. La médula del asunto aquí, o la médula del texto aquí, es que Dios está lanzando un juicio en contra del sumo sacerdote en aquella época. Por eso dice: le van a retumbar, le van a retiñir los oídos a todo el pueblo. Checa lo que dice en el versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que, ¿qué dice? Que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha, ¿qué? Estorbado. Versículo 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Si Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Dice en el verso 19, Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Este texto es muy interesante y muy prescindible para nuestros días. Lo quiero mencionar de esta manera y es mi ilustración para mi introducción, antes de mostrar el esquema de mi sermón en esta noche. Esto es interesante porque vivimos en una sociedad, familia, en que lo malo le llamamos ¿cómo? Bueno, y lo bueno le llamamos ¿qué? Malo. Y esta sociedad permea ante toda la situación. Hoy en la mañana veía un fragmento de un video que me llamó muchísimo la atención, en donde la iglesia luterana en Alemania
está ordenando ya, vaya, ministros, personas que prediquen en la misma iglesia luterana, ya asexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, homosexuales y con esa desviación. A lo malo le están llamando bueno y la iglesia se está convirtiendo, o las congregaciones que se hacen llamar cristianas, y lo digo entre comillas, se han estado convirtiendo en unas, como lo decían los puritanos en la antigüedad y como lo dice la confesión, en sinagogas de Satanás, en las cuales a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama, ¿qué? Malo. Vivimos en una sociedad en donde el pecado, la palabra pecado, tiene un sentido que dices, ay, qué religioso eres. Vivimos en una sociedad en donde cuando se habla de que eso es pecado, dices, qué arcaico, y vives en el tiempo medieval, en donde se le inculca miedo a las personas, cuando esto no es así, mis hermanos. Quiero mencionarte lo siguiente, ¿por qué? Porque la iglesia cada día, o los grupos cristianos, entre comillas, se han ido secularizando día con día y cada vez más han ido abrazando características o cosas que los hacen ver más como antros, centros de vicio u otro tipo de cosas que parecen menos iglesia. Esto es muy preocupante y es sumamente desgastante para nuestros días como iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a un efecto dominó. ¿Sí comprendes cuando yo explico o menciono más bien el efecto dominó? Cuando pones varias fichitas seguiditas del dominó, tumbas una y ¿qué hace? Todas se caen. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Vivimos en una sociedad que cada vez más que avanza, se está corrompiendo más. Cuando ven, por ejemplo, que una iglesia ejerce la disciplina eclesiástica, cuando una iglesia busca la santidad para el Señor, cuando una iglesia en una iglesia se predican este tipo de temas o se predica la Biblia, a mí me ha tocado escuchar que dicen que aburrido, siempre lo mismo. Mis hermanos, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad en donde se busca que los grupos de alabanza o los servidores o los diáconos que sirven en la alabanza se hagan como rockstars, ¿no? Con cabellos largos, ropas rotas, cantando música, sonido muy elevado y cosas así parecen antros o centros de vicio, menos iglesia. Familia, esto no puede ser así. Vivimos en una sociedad, y eso hablo conforme a la iglesia, pero también en una sociedad en donde el pecado permea cada metro cúbico de nuestra sociedad. Todo, mis hermanos. Y hoy el pecado está al alcance más fácil de todos nosotros. Tenemos unos aparatitos, todos los que estamos aquí, que se llaman teléfonos inteligentes. Esos teléfonos inteligentes, yo siempre lo he mencionado, nos lo dieron y nunca nos enseñaron cómo se tienen que manejar. Nos los dieron y nos dijeron, haz lo que lo que mejor te convenga hacer. ¿Me explico? Y vivimos en un mundo en donde tenemos demasiada información, demasiada mal información, demasiada buena información, y nuestra mente se satura de información, cosa que no está diseñada para esto. Yo me acuerdo en mi época, a mí me ha tocado toda esta transición, y yo me acuerdo que antes, para yo poder ver, saber un juguete en China, o una cosa, o un libro en Estados Unidos, yo batallaba muchísimo. Yo me acuerdo que tenía que decirle a una persona, oye, me traes una camisa de Estados Unidos porque tenía un viaje a McAllen. Yo me acuerdo ayer donde yo soy, Tamaulipas, porque viajan seguido a Estados Unidos. Pero yo no era de que yo pudiera ver por un teléfono no, yo le platico a mis niños que para comunicarnos yo tenía que usar el teléfono. No sé si te acuerdas de los teléfonos que marcabas y tenías un teléfono, y la onda eran los teléfonos inalámbricos dentro de la casa, ¿no? Y era eso, hablar. Hoy lo menos que hacemos es hablar por teléfono. Lo más que hacemos, ¿qué es? Un mensaje de audio, un mensaje de WhatsApp, que hace en lugar de un mensaje de texto, pero un WhatsApp es más rápido. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Todo eso nos está bombardeando constantemente
Y todo eso nos inclina al ocio, nos inclina a condiciones pecaminosas que ya nos acostumbramos a ellas. ¿Me explico? Cuidado, cuidado. El día de hoy el tema es un tema que a lo mejor no está de moda, o a lo mejor ya puede sonar muy trillado, pero estoy hablando de las consecuencias del pecado en un mundo, en el mundo donde vivimos. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos, ¿cómo? Malo, malo. Yo me acuerdo, todavía dicen, es que ya no tomas, uy, y te hacen bulla, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿y qué de malo tiene no tomar? Dime, ¿qué de malo tiene no drogarse? ¿Qué de malo tiene no engañar a tu esposa? ¿Qué de malo tiene salir a la calle con tu esposa y con tu familia y disfrutar? No tiene absolutamente nada de malo, pero ahora la sociedad dice, eso es arcaico, ¿no? En algunos círculos, no estoy diciendo que en todos. Vamos a ver el esquema de mi texto el día de hoy, porque en este punto aquí se marca y se traza una línea de un juicio, de un pecado que estaba haciendo un sumo sacerdote llamado Elí. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿Elí era el que estaba realizando el pecado de los hijos? ¿Quiénes estaban realizando el pecado? ¿Sus hijos o Elí? Los hijos. Entonces, ¿por qué Dios le demanda a quién? A Elí. La profecía no va a sus hijos, va directo a quién? A Elí, por dos razones. La primera, porque era el sumo sacerdote. Él era el encargado de la administración del lugar santo y del lugar santísimo. Número dos, él era encargado de la administración de sus hijos. Otra vez, él era el encargado de la administración de sus hijos. ¿Sí me explico? Vamos a ver este punto porque es interesante. Y el Señor levanta a un profeta de 12 años o de 10 años, algunos historiadores mencionan, llamado como Samuel. Y de ahí en adelante Samuel empieza a levantarse, Dios lo empieza a usar de una manera extraordinaria hasta el día que hoy el cuerpo o los judíos dicen Samuel, uno de los más grandes profetas que ha dado el Antiguo Testamento, o en la antigüedad, ¿no? Checa lo que dice el esquema de mi sermón. El primer punto, Dios se provee de un profeta. El punto 2, el juicio de Dios para la familia de Elí. Vamos al primer punto, del versículo 1 al verso 12, y lo voy a leer y voy a explicarlo a grandes rasgos. Ya lo leímos, lo que voy a hacer es citar el versículo número 1, porque aquí inicia todo, después de la primera profecía que menciona que levanta a un varón y le hace mención del pecado de los hijos, y ahora se va con el juicio hacia Elí. Checa lo que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. La palabra ministrar es servir. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con, ¿qué dice? Con frecuencia. ¿Qué significa esto? Que el Señor no se manifestaba no había una ministración, una voz audible, una manifestación de un profeta constante de parte de Dios. O sea, en la antigüedad, por ejemplo, Dios se manifestaba constantemente con ciertas personas. Él hablaba audiblemente con ellos, dialogaba, y ellos funcionaban como esto, como una bocina de Dios. Un profeta, mis hermanos, no hablaba de parte de ellos mismos. Ninguna profecía nunca se gestó de parte de ellos. O sea, no estuvo estructurada en su cabeza, en la cabeza del profeta, sino que funcionaban como un instrumento solamente de la voz ¿de quién? De Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. Esto es importante porque Samuel eso era lo que ejercía. Imaginemos que ¿has agarrado un megáfono alguna vez? ¿Sí? Y gritas, ¿no? Bueno, haz de cuenta que el profeta, ¿qué es? ¿O quién es? El megáfono ¿de quién? De Dios. Él lo único que hacía era repetir las palabras que Dios le decía. Ahora, yo quiero mencionar, y esto es algo muy curioso, porque yo leyendo la Biblia, yo me encontraba y me he encontrado con que hoy, por ejemplo, hay un ministerio que se llama el ministerio profético.
según algunos círculos carismáticos, y mencionan lo siguiente, que si hay un profeta, vas con el profeta para que te diga cómo te va a ir en el futuro, ¿sí o no? ¿Sabes lo que pasaba aquí con los profetas del Antiguo Testamento? Los profetas del Antiguo Testamento nunca hablaron, muy pocas veces hablaron bien, que le iba a ir bien a alguien. No sé si me explico. Los profetas del Antiguo Testamento. Es más, ¿sabes qué más hablaban? Exhortaban al pueblo, les decían: pueblo pecador, arrepiéntanse de sus pecados. Les decían: están mal, ¿sabes qué? Tienes juicio porque el Señor está en contra de ti, ¿sí? Yo hoy en día, esos falsos profetas que se han levantado por todos lados, yo nunca he escuchado que hablen mal de alguien, nunca. El Señor dice, solamente hablan mal de las personas que hablan mal de ellos. No sé si me explico. Pero nunca hablan mal o lanzan una profecía de que va a ir mal a esta iglesia por ser un apóstata o que etcétera, etcétera. No, ni al arrepentimiento, nunca. ¿Por qué? Porque esto ya no existe de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora quiero mencionar lo siguiente. En aquellos días la palabra escaseaba, la palabra del Señor escaseaba. Y dice más adelante, desde el versículo 2 hasta el versículo 8, mis hermanos, estamos viendo el llamado de Samuel. Dios levanta a un profeta llamado Samuel, un jovencito. En este momento, algunos historiadores, lo vuelvo a repetir, tendría alrededor de unos 10 o 12 años. Hijos, iba a decir, hermanos, con todo mi corazón se los digo, imagínate un niño de 10 años profetizando. ¡Qué impresión! ¿A poco no? ¡Qué impresionante! De 12 años, ¡qué impresionante! Siendo usado por el Señor para esto. El Señor le habla a Samuel, le muestra y se muestra a él y le lanza un juicio profético en contra del sumo sacerdote. Y aquí me quiero estacionar. ¿Quién fue quien escogió a Samuel? ¿Samuel o Dios? Dios escogió a Samuel. Esto es muy importante. Dios levantó a Samuel como profeta y no se autolevantó o se proclamó él. Hoy en día se levantan muchos diciendo que son alguien y se autoproclaman como profetas. Aquí el Señor levantó a Samuel y la profecía que él lanzó se cumplió. Checa lo que dice más adelante y voy a concluir la primera sección de mi sermón en este punto. Versículo 8. La tercera vez dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, le dijo Elí a Samuel, dice: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, ¿y qué dice? Fíjate esto. ¿Y qué dice? Y se paró. Algunos dicen, yo leyendo el texto, algunos mencionan y algunos escritores dicen que Jehová se le apareció a Samuel. ¡Qué interesante! ¿A poco no? No sé si tú lo habías leído. Así dice, se paró. ¿Y Jehová qué dice? Se paró. Algunos historiadores mencionan, aquí se levanta, el Señor se le apareció. ¿A quién? A Samuel. Quiero ser un poco intrépido en esto que voy a decir. Pero, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Jesús. ¿Quién se le apareció a Samuel? Si es que se le apareció. Jesús. Porque Jesús es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, no todavía encarnado. ¿Sí me explico? Porque todavía no había sido el tiempo de su encarnación, pero ya se apareció. Esto se le llama una cristofanía. Puede figurar ahí implícitamente una cristofanía. ¿Qué es una cristofanía? Es una muestra de Jesús en el Antiguo Testamento, físicamente hablando. No sé si me explico. Porque dice aquí, y Jehová se paró. Está hablando de una acción que está realizando, ¿quién? Jehová. Se paró. ¿Quiénes se paran si no somos los seres humanos? ¿Sí me explico? Por eso estoy diciendo implícitamente
me atrevo, intrépidamente me atrevo a mencionar esto, ¿sí? Porque ¿quiénes nos ponemos de pie delante de la gente si no somos quiénes? Las personas mismas, ¿no? Y dice lo siguiente, fíjate, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y aquí viene lo siguiente, porque viene el juicio de Dios para la familia de Elí, del versículo 13 al versículo 21. Y es muy interesante lo que vamos a leer en este momento. Fíjate en el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ambos oídos. ¿Qué significa esto? Lo que yo voy a hacer, la gente va a quedar estupefacta. ¿Por qué? Porque yo voy en contra de la familia del sumo sacerdote. ¿Sabes de quién era descendiente Elí? De Aarón. ¿Quién era Aarón? ¿Te acuerdas? El hermano de Moisés. ¿De la tribu de quién? De Leví. O sea, eran ellos, de ahí venía el linaje de quién? De los sumos sacerdotes. Elí era de ellos. Elí era de ellos. Aarón cometió muchos errores. ¿Y sabes cuál fue uno de los errores garrafales que cometió Aarón? Hacer un becerro de oro en el Éxodo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Él dice, es que el pueblo me... No. Dice Moisés, no. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo te imaginas a Moisés? Oye, Aarón, ¿qué pasó, brother? ¿Quién lo hizo? No. Fue tal la rabia que sintió Moisés cuando baja del Sinaí, después de haber estado en la presencia del Señor 40 días, baja con las tablas de la ley, ve y Josué le dice, uy, todo ese barullo que se oye, tal vez hay batalla en el campamento. Y Moisés venía bajando y le dice, no, porque Dios ya le había dicho lo que estaba pasando abajo. Y le dice, no. Y baja Moisés y cuando baja, ve al pueblo arrodillándose, bailando, y ya lo mencioné cuando vimos Éxodo, que el pueblo no nada más estaba danzando, no, estaban incluso haciendo orgías en ese momento, tal cual como lo hacían las naciones paganas para sus dioses, proclamando día festivo imagínate, emborrachados, ¿sí me explico? Desbordados y llega Moisés con las tablas, imagínate eso, ¡pum!, las tira y les grita, ¿qué están haciendo? Es impresionante, pero ¿quién fue el que hizo el becerro de oro? Aarón. Y aquí vemos la necesidad apremiante que tenemos de un sumo sacerdote perfecto para podernos parar delante de la presencia de Dios, sin pecado, intachable y sin mancha, y ese es Jesucristo, más adelante. Pero yo quiero irme a esto. Aarón cometió errores, Elí cometió errores, y ¿sabes cuál fue el error de Elí? No estorbarle a sus hijos. Cuando yo leo esto, mis hermanos, mira, yo sé que muchos de los que estamos aquí somos padres de nuestros hijos, obviamente, de varias edades, ¿sí? Los hijos de Elí trabajaban en el servicio al templo. Esto quiere decir que eran sacerdotes. Y si eran sacerdotes, mínimo tenían más de 30 años de edad. Mínimo estaban casados, ¿sí? Porque eso demandaba la ley. Si alguien se dedicaba al sacerdocio, necesitaba mínimo tener 30 años. Mínimo necesitaba estar casado, ¿sí? Y por ende, era más que probable que tendrían hijos. ¿Sí me explico? Entonces, número uno, ya no eran unos niños chiquitos, estos muchachitos. Y Elí, dice la palabra del Señor, nunca los estorbó. ¿Qué significa la palabra estorbar? Esto es muy interesante, porque la palabra estorbar es hacerles frente en el hebreo. Es apuntar, señalar lo que ellos estaban haciendo. ¿Y sabes qué está haciendo el Señor con los hijos de Elí? Dice, yo ya sé lo que va a pasar con ellos. Ellos están destinados a la muerte eterna. Yo voy a acabar con ellos y voy a acabar con tu familia, aunque vengas de una familia del sumo sacerdote. ¿Y sabes por qué?
porque tú nunca les estorbaste a tus hijos. ¿Qué significa esto? Tú nunca te pusiste enfrente, delante de ellos, con los pantalones y les dijiste, estás cometiendo pecado, ya basta, se acabó. En pocas palabras, nunca los disciplinaste y mi paciencia se agotó. Qué fuerte, ¿a poco no? Imagínate que el Señor se te aparezca y te diga, ¿sabes qué? Me cansé de tus hijos. Se acabó. Wow. Y dice más adelante, no va a haber sacrificio. No va a haber sacrificio para el perdón de los pecados de tus hijos, Elí. Quiero que lo consideres, no va a haber sacrificio. Imagínate eso, de boca del mismo Dios. Está diciendo, no va a haber ningún sacrificio, porque tú nunca les estorbaste en el pecado de tus hijos. Qué fuerte, ¿a poco no? Hoy en día, lo traduzco a nuestra época, a lo bueno le llamamos, ¿cómo? Malo, y a lo malo le llamamos bueno. Y eso, muchos padres, por no querer enfrentar la situación con los hijos, navegamos con una bandera de respetar. Pero Dios, te digo algo, nos demandará. ¿Qué pasó con ello? Pero, ¿y el sacrificio de Jesús? Te voy a decir algo, voy para allá y es mi conclusión. En Cristo hay perdón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que hay perdón, claro que hay perdón. Yo te quiero comentar algo, no me lo respondas, pero yo sé que en tu corazón está si eres madre o si eres padre. Tú deseas que todos tus familias estén en la eternidad contigo, adorando al Señor, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Creo que tenemos que solicitar la intervención del Espíritu Santo en nuestras oraciones, padres y madres, para que nos ayuden a ser sabios y aprender a estorbar en los pecados de nuestros hijos para predicarles a Cristo, porque solamente en Cristo hay salvación. Y el sacrificio de Cristo es suficiente y es necesario. En Él hay redención, en Él hay perdón de pecados. Pero si nuestros hijos nunca lo escucharon, nunca lo escucharon, nunca lo escucharon, y lo vuelvo a decir, no va a haber ningún sacrificio suficiente para el perdón de sus pecados. Mis hermanos, estorbemos a los pecados de nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Por favor, te lo suplico, porque hay perdón, claro que hay perdón, porque hay salvación, claro que hay salvación. En Cristo hay esperanza. No solapes los pecados de nuestros hijos, no los solapemos, no solapemos la desobediencia de nuestros hijos. Seamos sabios. Hermano, es que me van a dejar de hablar, lo vuelvo a mencionar, seamos sabios. Ser sabio es hacer uso de las herramientas que tenemos de conocimiento para poder expresarles, ¿sí? Expresarles lo que a nosotros nos duele. Seamos sabios para predicarles a Cristo. Familia, y yo sé que el deseo de mi esposa también, es que mi familia juntos, todos, que no falte ninguno, estemos por la eternidad adorando a nuestro Señor. Yo sé que el tuyo también. Amén. Vamos a seguir con esto, que es muy interesante. Checa lo que menciona más adelante esto. Dices, pero Alejandro, este era un sumo sacerdote. Claro que era un sumo sacerdote. Pero ¿tú por qué crees que viene aquí? Porque Dios, el pecado para el Señor no es cualquier cosa. El pecado de los hijos de Elí, ¿sí? Es pecado. Y el pecado es doloroso para el corazón del Señor. Se llame sumo sacerdote o se llame uno de nosotros. ¿Sí me explico? Tanto que costamos la vida de Jesús. ¿Me explico? Y eso es demasiado, mis hermanos, demasiado. Costamos un precio. Padres, aunque seas anciano, estorba, que me están escuchando, estorba en los pecados de tus hijos. No tengas miedo porque el Señor te respalda. Ora por ellos y no te canses de estorbar en sus pecados. ¿Sí me explico? Haz lo que te corresponde y el Señor honra a los que le honran. Y lo dice la palabra, mis hermanos. Te voy a platicar un testimonio. Yo sé que
me lo va a estar escuchando mi madre. Yo no nací en cuna cristiana, yo no. Yo vengo del catolicismo romano. Y mi madre fue de la casa la primera que se convirtió, que Dios rescató. Y me acuerdo que ella platica esto, que cuando llegaba al templo, ella se sentaba y ponía su bolso en un asiento y una Biblia en el otro. Y el pastor le decía, una Biblia al lado y su bolso al otro, y apartaba esas sillas. Y podrá sonar muy carismático, lo que tú quieras, pero mi madre decía, el pastor le decía, oiga, hermana, por favor, permita que se sienten más personas. Pastor, déme oportunidad de tener estas 2 sillas aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy orando, porque yo sé que mis hijos estarán aquí conmigo algún día. Ella decía, no me cansaba de orar por ellos, no me cansaba de orar por ustedes. Le digo algo, hermano, mi hermano y yo somos cristianos para la gloria del Señor. La esposa de mi hermano es cristiana, mi esposa es cristiana. Los nietos de mi madre se están criando en hogares cristianos para la gloria del Señor. El Señor es poderoso y su sacrificio es suficiente para perdonar multitud de pecados. Pero yo me acuerdo que mi madre decía, arrepiéntete. Y me acuerdo, cree, hijo, vamos a la iglesia. Y no se cansaba. Y la ignorábamos y le decíamos cosas y no le hacíamos caso. Pero las oraciones de esa madre pudieron y fueron escuchadas por el Señor. Si tú todavía tienes a tus hijos en casa, sígueles estorbando en su pecado y compárteles a Cristo. Y si no los tienes en casa, aprovecha cada momento y cada segundo para hablarles de Cristo, porque en Él hay redención. Amén. No tengas miedo, porque Él te respalda, pues somos suyos y ovejas de su prado. Continúo con esto. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que, ¿qué dice? Él sabe. Como padres, sí o no, cuando nuestros hijos ya son grandes, sí o no conocemos las maldades de nuestros hijos. Y sí o no lo hacemos encubierto. ¿Y sabes por qué? Porque a veces hemos callado y no hemos estorbado en sus maldades. ¿Por temor a qué? A que se alejen de nosotros. Cuando, mis hermanos, yo te voy a preguntar algo, ¿qué prefieres? ¿Que se aleje por estorbar, que se aleje en este momento, momentáneamente por estorbar por su pecado, o una eternidad en el infierno? ¿Qué prefieres? Yo prefiero que se aleje por este momento y seguir orando por él, pero yo a estarle compartiendo el evangelio, porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay redención. ¿Sí me explico? Seamos sabios para hablarle a nuestros hijos. Los que estamos aquí somos padres, sabemos cómo llegarles a nuestros hijos, ¿sí o no? Sean chicos, sean grandes, sean como sea, sabemos cómo hablarles a ellos, sabemos cómo dialogar con ellos. Aprovecha y solicita al Señor su sabiduría y su ciencia para poder hablarles del sacrificio en el cual hay perdón y arrepentimiento. Continúo con esto. Dice, Elí sabía del pecado de sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha, ¿qué dice? Estorbado. No los ha estorbado. Ahora, esto es bien interesante porque te acuerdas que yo dije, ¿quién es quien se apareció a Jesús? ¿Te acuerdas que lo mencioné? Que Jehová dice, y se paró, o sea, Jehová y se paró. Fíjate cómo está hablando aquí Jehová, que le está hablando a Samuel. Fíjate cómo está hablando en el versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado ¿a quién? A Dios. ¿Te fijas cómo está hablando en tercera persona? Y no está hablando, han blasfemado mi nombre. ¿Te fijas cómo lo está haciendo? Está hablando que han blasfemado ¿a quién? A Dios, a Adonai. Esto es bien interesante porque esto quiere decir
implícitamente hablando, que quien se apareció a Samuel probablemente haya sido Jesús. Solamente Samuel lo sabe, ¿sí me explico? Pero esto es interesante al momento de leer el texto, y él no los estorbó. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Esto es la consecuencia porque él era sumo sacerdote. ¿Sabes? Nosotros, te digo algo, esto que está diciendo está gruesísimo. ¿Tú crees que Elí no amaba a sus hijos? Por supuesto que los amaba. Más adelante vamos a ver que esto se cumple con los filisteos, y van y le dan la noticia, y una de las mujeres de uno de los hijos está embarazada, se cae y se muere, y pasa un acontecimiento tremendo. Ahora, ¿sabes qué pasó con Elí? Elí del asombro se cae de donde estaba sentado y se mató, se murió en ese momento. Amaba a sus hijos. Pero Elí, con el corazón destrozado, y lo apunto y lo señalo así, dice: el Señor haga como bien le pareciere. Imagínate el dolor de ese hombre por no haber estorbado a sus hijos. Yo no sé, no tengo esa experiencia, por la gracia divina, ¿qué se siente perder un hijo ya después de años que ha vivido contigo? ¿Sí me explico? O sea, un hijo de 20 años, 15 años, 30 años, yo no sé qué se sienta, pero ha de sentirse horrible. Una vez yo tengo el testimonio de una tía que perdió a uno de sus hijos, uno de mis tíos, y decía, ella lloraba y decía: siento que se desgarra algo adentro de mí, y lo gritaba en el ataúd. Yo no era cristiano, obviamente, pero imagínate, creo que esa expresión puede manifestar lo que siente un padre cuando un hijo se va. No en el vientre o recién nacido, me refiero ya con vida, me explico, ya con una historia. Porque también desde el vientre es doloroso. No sé si me explico. Si desde el vientre es doloroso, si de bebé es doloroso, imagínate con un historial. Es dolorosísimo, igual de doloroso. ¿Sí me explico? No estoy menospreciando y no quiero que se malinterprete. Quiero tener mucho cuidado con mis palabras, porque de la misma manera es dolorosísimo perder un hijo. ¿Sí me explico? Pero mi tía decía: siento que se me desgarra algo adentro. Y creo que eso es una expresión muy veraz. Te menciono algo. El infierno es una realidad, mis hermanos. El camino angosto es una realidad, y ese camino se llama Jesucristo. Hay un solo camino, la única verdad, vida, Jesucristo. Solamente hay uno. El camino ancho es grandísimo, y a veces, por tener miedo de no alejar a nuestros hijos, solapamos el pecado y no estorbamos en el pecado de nuestros hijos. Mis hermanos, solo Dios sabe nuestros días, y también los días de nuestros hijos. No nos cansemos de hablar de la esperanza que tenemos, y no nos cansemos de orar por ellos. Amén. Mostremos a Cristo con nuestra vida, mostremos a Cristo con nuestras palabras. Pidamos a Dios nos dé sabiduría para poder hablar de ellos. ¿Por qué? Nosotros, no como Elí, que él era sumo sacerdote y dijo: Dios, ya no hay sacrificio que alcance, ya no hay perdón, se acabó. Pero nosotros, si hay perdón, si hay arrepentimiento, si hay salvación, si hay vida eterna, si hay esperanza. ¿En quién? En Cristo. Prediquemos a nuestros hijos. Amén. Concluyo con esto, mis hermanos. Así como Dios escogió y se proveyó de profeta para anunciar su palabra, esto es, a Samuel, de la misma manera o de la misma forma se proveyó profeta, y más que profeta. ¿Sabes a quién? A su hijo. Y aquí nos apunta esta historia
a cómo Dios elige a los profetas y Dios se provee de profetas. Es más, nosotros ya conocemos y vemos a uno más que profeta. ¿Quién es? A Jesucristo, nuestro Señor. Este profeta nos apunta a Cristo. Samuel nos apunta a Cristo. Es un oficio de Cristo, porque Jesús fue profeta, sacerdote, rey, mis hermanos. Samuel, en su oficio de profeta, nos apunta a Cristo. Aquí, como Dios escoge a Samuel, Dios se proveyó de profeta en el Nuevo Testamento para nuestros días, para nuestra época, para la redención, para anunciar el perdón, el arrepentimiento, el evangelio, para anunciar, mis hermanos, que Dios se proveyó de cordero. ¿Para qué? Para la expiación por los pecados de su pueblo. Concluyo con esto. Padre, un mensaje para nosotros. Aprendamos a estorbar en el pecado de nuestros hijos. Se me hace un nudo en la garganta y te pido perdón por ello. Pero te lo pido por favor, con todo mi corazón. Que el Señor nos dé sabiduría para estorbar en los pecados de nuestros hijos. Por favor. No va a ser algo, miren, va a ser algo muy doloroso saber. Y me digan, pastor, pasó esto, pastor. Hermanos, no nos cansemos de hablar de aquel que nos ha dado la redención a nosotros. No seamos egoístas con quienes más amamos. El Señor nos los ha dado, nos los ha prestado. ¿Para qué? Para amarlos. Y qué mejor muestra de amor que hablarles de Cristo, mis hermanos. Suplicarles y hablarles de Él y este crucificado. Hijos, si tienes un padre que no conoce el evangelio, pide al Señor te dé sabiduría para estorbar en el pecado de tus padres. Porque hay solamente una esperanza, hay solo un camino. Existe la única verdad y la única vida, Jesucristo. Amén. Demos gloria al Señor por su salvación, que está en tus manos si eres su hijo, y predícale a tus hijos. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque nos los has prestado. A veces pensamos que nuestros hijos están para hacernos felices, cuando la realidad de esto es que tú nos los has prestado, Señor, para anunciarles las virtudes de aquel que nos ha dado eternidad. A veces creemos que nosotros somos padres para poder proveerles a nuestros hijos y nos enfocamos en lo económico. Señor, perdónanos, porque lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos, mi Señor, es a ti. Es a ti, Señor. Pero venimos delante de tu presencia pidiéndote perdón porque hemos tenido miedo en muchas ocasiones, porque no queremos que se aparten de nosotros. No queremos que nos llamen malos o arcaicos. No queremos que nos insulten. Oh, amado Padre, venimos delante de ti porque reconocemos que somos pecadores, que hemos pecado delante de ti por faltar al anuncio del Evangelio para con los nuestros. Queremos pedirte que por favor nos ayudes a testificar de ti a nuestros hijos. Estas personitas que para nosotros, si tengan 5 años, 2 años, 10 años, 30 años, 40 años, siguen siendo estas personitas que amamos y que somos capaces de entregar nuestras vidas, Señor, por ellos. Queremos, Padre, que les des vida, que la redención no se esconda de sus ojos, que la redención no se esconda de sus almas. Te rogamos, Padre, por la salvación de nuestros familiares inconversos. Oramos por aquellos padres que tienen miedo de hablarles el Evangelio a sus hijos y que por favor les llenes de valor. Por favor, haz la obra, mi Dios. Danos la sabiduría para estorbar en el pecado de nuestros hijos.
Dale la sabiduría a los hijos para estorbar en el buen sentido en el pecado de nuestros padres. Y te ruego con todo mi corazón que sanes los corazones de las personas, de los padres que han perdido a un hijo. Por favor, sánalo. Sánalo con el poder glorioso tuyo, de tu presencia, Señor. Satisface su alma en ti. Gracias por este tiempo y gracias por esta historia. Gracias porque te has provisto un profeta maravilloso que ahora conocemos. Gracias, amado Señor Jesucristo. En tu nombre, amado y poderoso Señor nuestro. Oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor.